Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. En esta oportunidad vamos a conversar con el señor Adolfo Salgueiro, que nos va a acompañar en este foro. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Derecho Comparado de New York University, profesor jubilado del UCAP, donde desempeñó la jefatura de la Cátedra de Derecho Internacional por más de 20 años, y profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela en Derecho y Política Internacional, articulista del diario El Nacional, y actualmente se encuentra en Miami, en Estados Unidos. Muchas gracias por atendernos, señor Adolfo Salgueiro, y quisiera conversar con usted, bueno, varios puntos. ¿Cómo nos ve la comunidad internacional? ¿Cómo ve la comunidad internacional la situación de Venezuela? Y el primer tema que quisiera tratar es el hecho de que, bueno, hay en este momento es noticia el conflicto que hay entre Rusia y Estados Unidos por la intención de Putin de invadir Ucrania. Venezuela salió a relucir hace unas semanas en este tema, y la primera pregunta ¿es creíble la amenaza de Rusia de desplegar bases militares entre Cuba y Venezuela? Mira, en esta introducción tan bien estructurada que acabas de hacer, hiciste una pregunta inicial que me parece que vale la pena responderla como preámbulo a esta última, que es la cuestión de Rusia y Ucrania. Lo primero que me preguntaste fue cómo se ve a Venezuela, la percepción de Venezuela en el ámbito internacional, porque de ahí es donde entramos nosotros en la otra parte. Venezuela en el ámbito internacional ha tenido sus altos y sus bajos en estos últimos 2 o 3 años. Desde que se juramentó el ciudadano Guaidó y los primeros momentos de su ejercicio, Venezuela ocupó los grandes titulares, no solamente del ámbito informativo regional, sino también del continental y del mundial. Cuando Guaidó fue recibido con ovación de pie en el Congreso de los Estados Unidos, eso fue el centro de la mitad del mundo para la relevancia, la visibilidad de Venezuela. Hoy eso no es así. Así como internamente el proyecto del interinato tiene menos fuerza que la que tenía en su momento, la noticia Venezuela también tiene menos tiempo, menos exposición. En otras palabras, Venezuela no es el ombligo del mundo, por más que a nosotros nos gustaría que estuviera en todos los titulares. No está en los titulares, no está a lo mejor ni siquiera en las segundas páginas, etc. Esto no es si te gusta o no te gusta, es la realidad. Ahora, en estos últimos días, y ahora sí, vamos a la pregunta que hiciste posteriormente, ha tomado relevancia la discusión acerca de si Venezuela forma parte del contencioso que se produce o que se está produciendo entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. No es Estados Unidos, es Estados Unidos y Europa Occidental, la OTAN por un lado, y Rusia por el otro. Entonces, ahí sí Venezuela entra un poco en el juego, pero seamos realistas, porque el mundo es como es, no como nos gustaría que sea. Venezuela va a jugar o está jugando en ese tablero como peón, no como reina, ni como rey, ni como alfil, está jugando como peón. Vale decir que la agitación del tema Venezuela, ponemos armas, no ponemos armas, llevamos militares, no llevamos militares, es parte del juego que hacen los jugadores de grandes ligas con
los de criollitos. Entonces, esa es mi respuesta a tu pregunta. Indudablemente, si se llegaran a concretar movimientos militares que tengan a Venezuela o a Cuba o a Nicaragua como epicentro territorial, ahí la cosa, seguiríamos siendo peones, pero poniendo el territorio. Esa situación ocurrió ya en 1962, cuando la entonces Unión Soviética posicionó cohetes intercontinentales en territorio de Cuba y se produjo lo que se llama la crisis de los misiles de octubre de 1962. Si eso ocurriera, la cosa podría cambiar. Mire, ¿por qué Venezuela se convirtió en eso, en un peón, en una ficha de ajedrez para Rusia? La razón es la siguiente. El proyecto de Chávez, que hace eclosión justamente hoy, 4 de febrero de 1992, ocurre cuando el mundo se acababa de transformar radicalmente. En diciembre de 1991 se había disuelto la Unión Soviética, autodisuelto. El mundo estaba dominado en forma exclusiva por los Estados Unidos y el sistema capitalista. Rusia estaba de rodillas. En ese momento, y posteriormente desarrolla Chávez su ideología en forma un poco más coherente, surge la idea de el multilateralismo, de la multipolaridad. El proyecto chavista es la resistencia al proyecto capital, la dominación capitalista de Estados Unidos y el deseo de que haya una multipolaridad. Para que haya una multipolaridad, siendo Estados Unidos el que estaba dominando, no había otra cosa que ir para el lado de China o para el lado de Rusia, que eran para ese momento todavía comunistas. Entonces, no había otra solución para llevar adelante o para darle fuerza al proyecto chavista que mirar para ese lado. Y cuando tú vas mirando para ese lado, pues poco a poco, esa gente no está ahí para ayudarte a ti, sino para tratar de reclutarte para el proyecto de ellos, que es el proyecto macro que existe en el mundo. Hoy la multipolaridad no es solamente de dos, sino que es de tres. Estados Unidos, Europa por un lado, Rusia por el otro, China por el otro. Y el proyecto del castrochavismo-madurismo se anota con el proyecto de ese mundo, el mundo ruso-chino. Fíjese, aunque ha generado tanta polémica el anuncio que hizo Rusia del hecho de que podría desplegar bases militares en Venezuela, desde hace mucho tiempo hay denuncias de ONG, de personas que llevan la fuente militar, de que hay empresas militares rusas que influyen en el entrenamiento de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Lo hizo recientemente con esta noticia el exdirector del SEBIN, Christopher Figuera, lo ha dicho también la abogada Rocío San Miguel. Yo le pregunto, ¿busca Nicolás Maduro tomar ventaja de esta situación para negociar directamente con la Casa Blanca, pasando por encima de la oposición? Definitivamente sí. Ahora, vamos a acotar ese comentario tuyo. Hay rumores, uno de los que ofrece esos rumores es Christopher Figuera, que no es una ficha por la cual yo me jugaría. Rocío San Miguel es una persona seria, naturalmente. Ahora, esos rumores no están confirmados, son rumores. Ahora, que pueda haber empresas que hagan que dé esos servicios, o inclusive asesores técnicos, que entiendo que sí los hay,
que presten el servicio de ayudar en el mantenimiento y operatividad de los sistemas de armas que ha adquirido Venezuela, seguramente que lo sabrá. No es un pecado. Antes de que el gobierno de Venezuela mirara para aquel lado, estaba lleno de asesores norteamericanos, franceses, para el mantenimiento, operatividad de los equipos que para ese entonces eran los que disponía como primera fila la Fuerza Armada venezolana. Ahora, que haya bases con tal, qué sé yo, no me consta, creo que a nadie le consta, salvo al general Figuera, que cualquier cosa que él diga yo la pongo en duda, dado sus antecedentes. Ahora, eso es peligroso, sí, es peligroso. Ahora, vayamos al punto de vista constitucional. No es que a este gobierno la Constitución le importe mucho, pero en la Constitución está claramente dicho que para la aceptación de fuerzas militares extranjeras, o sea, bases, se requiere el permiso de la Asamblea Nacional. Seguramente que si lo quieren hacer, lo van a hacer, y sin permiso o con permiso lo van a hacer igual. Pero de eso ocurrir a este momento, de estar ocurriendo, sería inconstitucional. Le hacía la pregunta también del hecho de que corren estos rumores, el gobierno no ni los confirma ni lo desmiente, sin embargo sí habla abiertamente del aliado que es Rusia para la revolución y para el gobierno de Maduro. ¿Busca Nicolás Maduro tomar ventaja de esta situación para negociar directamente con la Casa Blanca, dejando a un lado a la oposición democrática? Yo creo que sí, no sé si definitivamente sí. ¿Quién es en el escenario político venezolano? ¿Quién es el que está para ganar con estos apoyos? Obviamente el gobierno que despacha desde Miraflores. Esos son los que están para ganar. ¿Qué es ganar? Uno, tener mayor apoyo político, porque el gobierno, por más que en este momento parece haberse reforzado un poco, indudablemente no las tiene todas con él. De manera pues que tener el apoyo y el apoyo militante de un bloque de la humanidad sumamente importante le resulta conveniente y para su beneficio. Ahora, Maduro, ¿qué es lo que le interesaría? ¿Con oposición o sin oposición? El tema no es por qué vía, el tema es yo negocio con cualquiera con tal de que me quiten las sanciones. De manera pues que en la medida en que el resultado final fuera la derogación de las sanciones, yo creo que Maduro estaría dispuesto a ir por el camino que fuera, porque eso es lo que lo tiene con las manos atadas en este momento en que ellos dicen que el país está empezando a moverse otra vez. Y con respecto a eso, hay una narrativa desde medios internacionales, el país de España lo ha publicado, otros portales fundamentalmente de economía y de política, hablan de que de que sobre el planteamiento de flexibilizar las sanciones internacionales a cambio que el gobierno retome las negociaciones. Yo le pregunto, ¿esa es una estrategia acertada para presionar al chavismo? Bueno, yo creo que sí que es una estrategia acertada. La prueba está que el propio presidente encargado hace algunos días hizo unas declaraciones medias, ni que sí ni que no, pero que sugerirían que habría una conformidad en la disminución de las sanciones a cambio de volverse a sentar en México. De manera que la disminución de las sanciones es la ficha, la barajita de cambio para cualquier tipo de negociación. Sí, claro. Fíjese, el oficialismo
lo que ha dicho desde octubre, cuando se levantó esa mesa de negociación, y lo ha repetido desde que comenzó el año, es que han condicionado el diálogo a la liberación de Alex Saab, a quienes señalan de ser diplomático venezolano, pasando por alto una investigación que lleva por años la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Puede el presidente de Estados Unidos solicitar la liberación de Saab para que se retomen estas conversaciones? No puede, porque la, la idea o la percepción, liberen a Alex Saab para que se siente en la mesa en México, es una percepción pensada al estilo venezolano, al estilo cubano, al estilo nicaragüense, donde los poderes judiciales están sujetos al capricho del poder ejecutivo. Entonces, en Venezuela, si tú haces una negociación, dices, yo hago esto, pero tú me lo liberas a requesens, y el gobierno quiere, se hace y se acabó. En los Estados Unidos, eso no ocurre. El Poder Judicial es absolutamente, repito, absolutamente independiente. Y la causa que se le sigue al señor Alex Saab es una causa federal, porque el lavado de dinero es un delito federal. Eso está sujeto a la imputación de un fiscal federal. El fiscal federal reporta en última instancia, el fiscal federal es absolutamente independiente, pero reporta al Attorney General, o sea, al fiscal general de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, no, ni ahora ni nunca, ni antes ni después, le va a decir al fiscal general, no haga una imputación por lavado de dinero porque tenemos que resolver un problema en México para un diálogo. Eso es imposible. Aquí, yo estoy aquí en los Estados Unidos. Eso casi que es para que se caiga el gobierno. Y bueno, fíjese, hablan mucho desde Venezuela de la necesidad de que el conflicto político se resuelva por la vía de la negociación. Hay quienes creen que el gobierno, durante los más de 8 intentos de negociación, ha utilizado justamente este tiempo de negociar para ganar tiempo, oxigenarse, buscar estrategias para seguir aferrado o atornillado en el poder. Los resultados de las elecciones del 21 de noviembre le dan una ventaja al chavismo, aunque no en números, pues sí en mayoría de gobernaciones y alcaldías en Venezuela. La manera como se abortó el referéndum revocatorio el pasado 26 de enero también deja claro que Maduro no pretende discutir su salida adelantada ni democrática de Venezuela. ¿Qué debe hacer la oposición de cara a la propuesta que tienen de sentarse en una nueva mesa de negociación con esta realidad? Pareciera que se han quedado pegados en el tema del diálogo sin ofrecer una estrategia clara para el país. Y bueno, mientras tanto uno está como en stand-by, pues esperando si se va a retomar esta negociación o no, pero no ofrecen más nada. Mira, tal como es la posición que he sostenido desde el inicio de este diálogo y tal como es mi propia manera de ser, yo prefiero ser realista. Una cosa es el estatus o el poder político que la oposición cree que tiene y otra es el que tiene. Si tú vas a medir lo que se pide a la oposición a través de los guerreros del teclado y a través de las las páginas en donde los extremistas hacen ver sus ganas de que hay que sacar a Maduro, eso parecería que fuera evidente. La realidad real, que no me gusta, pero que es la realidad, es el gobierno, como tú misma señalaste, a partir del 21 de noviembre,
se ha fortalecido porque dice, y muchos le creen, como se ha visto en otros foros internacionales, que se ha fortalecido y tiene más piso político. La oposición, en vez de que se haya fortalecido, se ha debilitado. Entonces, tú me preguntas, ¿qué puede ofrecer la oposición? Ahí está. La oposición, ¿qué puede ofrecer? Cada vez puede ofrecer menos. El que sí puede ofrecer es el gobierno. La oposición lo único que puede ofrecer es pedirle a los Estados Unidos y a la Unión Europea, aunque las sanciones de la Unión Europea son más verbales y molestar a algunos funcionarios chavistas, y las de los Estados Unidos son más efectivas, lo único que puede hacer la oposición venezolana es pedirle a los Estados Unidos que bajen el nivel de las sanciones. Pero la decisión, si la bajan o no la bajan, no es de Guaidó ni de la Asamblea Nacional de Guaidó, es del que pone la sanción, que seguramente que andan en combinación y lo irían a acompañar a Guaidó. Entonces, la pregunta tuya, ¿eso podría servir para México? Después de tantos intentos, ¿vale la pena? Ahí estamos otra vez. Después de tantos intentos, si tú vas al sistema de las redes sociales, no, ya fuimos 10 veces, que vamos a ir, nos van a volver a engañar y qué sé yo. Yo sí creo que nos van a volver a engañar, pero como nosotros no tenemos ni tanques, ni misiles, ni bazooka, ni nada de eso, la única forma en que la oposición puede llegar a alguna cosa es sentándose a negociar. En México, en Oslo, en Barbados, en donde sea, porque la única arma que tiene la oposición es la negociación. Los otros tienen la negociación y la fuerza. No es un campo parejo, ¿no te parece? Ahora, debe ir la oposición con la misma propuesta de acuerdo con que llegaron a esa mesa en agosto del 2021. Es decir, primero se trabajaba por temas como la ayuda humanitaria, pero siempre estaba como principal la liberación de presos políticos y también el adelanto de elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional de manera democrática. Bueno, a cambio de el gobierno, pues, no ceder ante ese tema. ¿Deben ir con las mismas propuestas? Bueno, yo no sé si la misma propuesta redactada en los mismos términos, pero esas son las metas, porque si no, ¿para qué va a ir la oposición a reunirse ahí? Ahora, esperar. O sea, cosas se podrán obtener, seguramente, y eso, toda negociación es tome y dame, y dame y tome. Ahora, ¿qué es lo que se le puede pedir al gobierno? Mire, haga unas elecciones totalmente democráticas con un Consejo Nacional Electoral absolutamente neutral para que las pierda y entonces se tenga que ir Maduro. Esa, esa concesión no te la van a dar nunca. Serían tontos si te la dan. Un consejo electoral independiente y una votación de la población de un gobierno que tiene un rechazo del 80% va a resultar en la salida de quienes hoy ocupan Miraflores. Esa pieza no te la van a dar nunca. Ahora, las otras, afloje por acá, suelten los presos políticos. Los presos políticos son una ficha que siempre se ha utilizado por parte de este gobierno. Suelto a la jueza Fiuni, lo suelto a al otro. Eso es una cosa que el gobierno puede usar aquí en Venezuela, que no lo puede usar en los Estados Unidos. De manera que la propuesta, no sé cuál será, pero las metas son esas. Mira, en la negociación uno tiene que saber, antes de sentarse, qué es lo máximo que aspiro y qué es lo mínimo que aspiro. Dentro de ese
espacio, yo creo que hay todas las posibilidades de hacer todas las negociaciones y todos los planteamientos que se quieran. Ahora, que el que domina la situación te va a tener agarrado por la nariz, seguramente, y seguramente no me extrañaría que en una próxima sesión de México, si la hubiere, nos hagan perder el tiempo otra vez y entonces otra vez los dirigentes de la oposición pierdan prestigio, bajen en la popularidad y esas cosas. Hay que reconocer, te guste o no te guste, que en este momento el gobierno está un poco mejor que lo que estaba hace 7, 8 meses. La inflación ha bajado, la carencia de bienes ha bajado. Bueno, esa es una realidad. Está cambiando Venezuela en lo económico ligeramente, pero En lo no en lo superficial, político. cambiando lo económico, en lo superficial. Cosas que antes eran anatema para la revolución, ahora no lo son. Imagínate tú, el dólar moneda corriente en Venezuela. Chávez se moriría 3 veces más si supiera que su hijo putativo ha aceptado tal cosa. Imagínate tú lo que sería haber aceptado hace 8 o 10 años una Venezuela llena de bodegones, por lo menos en Caracas, llena de bodegones con mercancía de lujo de todos los orígenes del mundo. Esas cosas, el gobierno ha sido flexible, no porque crean en eso, sino porque es la forma para tratar de mantenerse. El objetivo de, entre comillas, la revolución bolivariana es mantenerse en el poder todo el tiempo posible. Si es posible con elecciones, buenas, malas, regulares, pero elecciones que son más elegantes que la mera fuerza, por elecciones. Y si no, por la fuerza. Ya lo dijo Diosdado Cabello. Nosotros no nos vamos de aquí ni por las buenas ni por las malas. Fíjese, yo quisiera también su opinión sobre la manera como el CNE acabó con la posibilidad de que los venezolanos solicitaran un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. A su criterio, ¿cómo vio esa jugada que la estaba respaldando un movimiento de dirigentes de la sociedad civil, algunos disidentes del PSV, pero que bueno, que murió incluso apenas 11 días después de haberse solicitado? Mira, no me la voy a dar de profeta, ni voy a emular a Isaías o Jeremías, los profetas del Antiguo Testamento. Pero cuando eso ocurrió, cuando se planteó el revocatorio, yo escribí, no es que lo dije, escribí, y está en mis columnas del Nacional, diciendo, esto van a buscar cualquier aspecto técnico para matarlo, que las firmas no son planas, que sí son planas, que el papel no es que no es el otro, alguna cosa técnica. No me imaginé yo que iba a ser tan radical el corte, pero lo que hicieron estos señores formalmente, que es de las formas, no el fondo, era de suponerse. Nadie podría suponer o aspirar a que el gobierno, que en este momento se siente un poco más fuerte, fuera a dejar un movimiento prorrevocatorio que tomara masa crítica y empezar a discutir si es bueno, si es malo, no ahora, sino cuando hubiera 5 millones de firmas. Con 5 millones de firmas, como pasaba la vez pasada, o 4, no me acuerdo cuántas, decir que no hay revocatorio por cualquier tontería es mucho más difícil
que haber hecho lo que se hizo ahora, en que consiguieron abortar la cosa y 40.000 personas nada más fueron a firmar. Quien promovió esto fue Nick Evans, que es un muchacho que juzgo como respetable y consistente en su pensamiento, y otros más, y era lógico. Ahora, la gente le dice, el rector Picón y el otro rector tienen que renunciar, porque sí tienen que renunciar. ¿Tú qué crees? Que si renuncian Picón y Márquez, van a poner 3 de la oposición y 2 chavistas? Imposible. Esa herramienta no la podrán dejar nunca. Y mientras haya esa herramienta, las elecciones serán amañadas o serán en la fecha que a ellos les dé la gana. Pasa lo mismo con el Poder Judicial, que de hecho hubo una reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, donde algunos consideran que puede ocurrir con el Tribunal Supremo lo mismo que ocurrió con el CNE, un reparto de magistrados con cierta participación de algunos magistrados seleccionados por la oposición. Y para dar la impresión de que aquí hay una reforma de fondo, de que acá se están cambiando los poderes públicos de cara a, me imagino yo, lo que es la investigación que hay sobre el Estado venezolano en la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mi opinión es que tú tienes tan claro el asunto que la pregunta que realizaste incluye la respuesta, que es la misma que yo daría. Aquí no hubo ninguna reforma ni va a haber ninguna reforma de nada. La única reforma del Poder Judicial que existe es con jueces independientes. No existe reforma ninguna que no haga que los jueces no sean independientes. Mientras los jueces no se elijan en forma independiente, como ocurre en muchos países, aquí en los Estados Unidos los jueces de menor rango, en muchos estados, se eligen por votación popular. ¿Te das cuenta? No estoy diciendo que eso sea lo mejor, pero no interviene el poder político. Ahora, en la medida en que los jueces no sean independientes, que no estén seguros en su cargo, de que no vaya así que el día que hacen una sentencia que no le gusta los echan, que es el caso de todos los jueces. No hay jueces con estabilidad en Venezuela. Cualquier reforma que sea menos que eso no es ninguna reforma. La reforma del Tribunal Supremo no es ninguna reforma. Es una reforma para bajar el número de jueces, porque es una cosa loca que haya 32 jueces. En los Estados Unidos, la Corte Suprema, que es la Corte Suprema más importante del mundo, por las cosas que decide y el monto de las cosas que decide, tiene 9 jueces y funciona. Ahora, coincido y mi respuesta está totalmente acoplado a tu pregunta. Todo esto es para lavar la cara de cara a la investigación que anunció el fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Fíjate tú que de golpe, en 23 años que se permitió toda la impunidad que se les dio la gana, de golpe ahorita sale el señor Tarek William Saab a acusar y tal, y qué sé yo, y a llevar a los tribunales a un poco de corruptos y a un poco de violadores de derechos humanos, y sale Tarek El Aissam y otros más a decir que sí, que ahora la mano de hierro, que no sé qué. Justamente se dieron cuenta de eso después de que el señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal, dijo que iba a abrir una investigación, porque las investigaciones y los juicios en el Tribunal Penal Internacional se basan en el sistema de la complementariedad. Lo dice el Estatuto de Roma. La Corte Penal puede investigar cuando el Estado donde se producen los hechos no puede o no quiere hacerlo. Entonces,
¿Qué es lo que quieren hacer? ¿No ve? Estamos investigando, mire que lo tenemos preso a fulano, condenamos a ciudadano que empujó al vacío, ese tipo de cosas. Pero el centro del respeto de los derechos humanos y del orden jurídico es la cadena de mando. Eso es lo que busca la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no busca meter preso a un policía, a un cabo de la Guardia Nacional porque mató a un estudiante, cosa que es muy mala, claro está, pero no es eso lo que busca ni para lo que existe la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional existe para juzgar y eventualmente condenar a la cadena de mando. Y la cadena de mando tiene un vértice. Y en este momento ese vértice se llama Nicolás Maduro. Y el segundo del vértice es Diosdado Cabello. Cuando yo vea que a alguno de esa gente se le hace una investigación, a lo mejor lo creo. Pero en este momento yo creo que eso no es así. Imagínate tú si llegase a haber una investigación que incluya, no que impute, que incluya a estos señores y le dictaran una orden de aprehensión a Nicolás Maduro, como han hecho en esta misma corte, ha dictado órdenes de aprehensión a otros jefes de Estado y que les impide viajar, y qué sé yo, es como dar una orden roja de Interpol para un jefe de Estado. Imagínate tú que pasara eso. Sería escandaloso y por eso es que no lo van a van a tratar de no permitirlo. Sí, pero bueno, uno ve noticias, por ejemplo, como la que dio ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos denunciaban que hubo 27 asesinatos por parte de agentes del gobierno venezolano, muertes extrajudiciales en Venezuela, nada más en el mes de enero. El Estado venezolano en abril debe rendir cuenta, debe presentar avances sobre las investigaciones de delitos de lesa humanidad que están ocurriendo en Venezuela. Y en el fondo aquí se sigue persiguiendo, aquí sigue habiendo torturas en los centros carcelarios, se siguen violando los derechos humanos. Es como si el gobierno no le diera miedo o importancia lo que está ocurriendo a nivel de la investigación en la Corte Penal. Bueno, veamos. Venezuela retiró su participación en la competencia de la Corte Penal Internacional. La Comisión la Corte Penal, la Corte Interamericana, la comisión, que es la que dijo eso, dice esas cosas y esas cosas son verdad. Y tal como tú acabas de señalar, al gobierno le importa un rábano si dicen eso o no. Lo que le importaría es si la Corte dijera que si la Comisión dijera que se ha comprobado que es una orden de Maduro la de matar a esto extrajudicialmente a estas personas, estas 27 personas. Ahora, la República hace caso omiso de eso y efectivamente hace el día 25 de enero Venezuela tuvo que presentar ante la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el examen periódico universal. Para que la gente entienda, no es que Venezuela le hacen eso por injerencia en su soberanía. No, eso es una obligación. Si tú estudias, tú eres comunicadora social, tú te grabaste de comunicador social, ¿sí? Bueno, para ir ahí, tú tuviste que presentar examen en las distintas materias. Entonces, tú no te gradúas de licenciado en comunicación social si no presentas examen. Pues en las Naciones Unidas, para ingresar o para mantenerse como gente bien,
hay que presentar examen. Entonces, todos los países, en forma rotativa, tienen que presentar un examen acerca de cómo han gestionado la temática de derechos humanos. Este año le tocó a Venezuela. Y ahí es donde se va a hacer un informe que se va a discutir el 26 de abril, o el 16 o 26 de abril, se va a presentar ese informe y se va a discutir y aprobar o no aprobar. Quienes están haciendo el informe, agárrate bien de la silla, quienes están haciendo el informe son Somalia, Cuba e Indonesia. Esos son los que están recogiendo las intervenciones que hubo en Ginebra el 25 de enero. Y yo, este que está acá, me tomé el trabajo de ver toda la sesión completa, que duró 4 horas. Y ahí te voy a decir los números para que tú veas que el mundo es como es y no como nos gustaría que sea. Intervinieron 117 países, 117 países. 30 países fueron críticos de la gestión del gobierno de Maduro acerca de los derechos humanos. Unos muy, muy críticos, otros un poco menos críticos. ¿Quiénes fueron? Estados Unidos, Canadá, toda Europa Occidental, los países que nos apoyan en la OEA, Nueva Zelanda y Australia y algunos más. Esos fueron 30. Los otros 87 no tuvieron nada que decir. Algunos estuvieron muy de acuerdo, etcétera, etcétera. De esos 187, uno es China, 1.700 millones de habitantes, nada. Otro es India, 1.200 millones de habitantes. Ahí tiene nomás un tercio de la humanidad. Todo África, todo el mundo árabe, todos esos, lo único que hicieron es, porque el objeto es dar recomendaciones, yo recomiendo a Venezuela que mejore la legislación de igualdad de género. Otro recomendaba, estamos de acuerdo cómo han mantenido los derechos humanos, pero debieran incluir legislación para proteger a los LGBTI. Otros debieran ratificar la convención tal. Entonces, nosotros, que estás en Barquisimeto, o yo que estoy en Miami, estamos en el mundo occidental, vemos el mundo desde el lado de acá. Este es el mundo que nos gusta a nosotros porque es el mundo de los valores en el que nosotros estamos formados. Pero el otro mundo, que incluye toda el África, China, India, y el mundo árabe y todos los demás que están por ahí, y algunos de América, piensa diferente. Yo creo que los que pensamos bien somos nosotros, pero los otros creen que ellos son. Y Naciones Unidas son 195 miembros. Y allí las credenciales de quien representa a Venezuela las tiene el gobierno de Maduro. En la OEA, donde hay más del lado de nosotros, el que representa a Venezuela es el doctor Gustavo Tarrebriceño, que es un connotadísimo y prestigioso dirigente democrático de la buena época de Venezuela. Entonces, por eso digo, no hay que dejar de luchar por lo que uno cree, luchar en cualquier terreno, pero no hay que dejarse enceguecer de creer que somos los únicos, los que estamos absolutamente en lo cierto y que somos los que determinamos los valores del mundo. En términos de número de estados y de número de habitantes de este planeta, no lo somos, desgraciadamente. Y bueno, señor Salgueiro, dos preguntas más
para no quitarle más tiempo. Habla usted de, No, bueno, quítame todo el tiempo que quieras porque me parece que esto está estupendo. muchas gracias. Habla usted de la OEA, como usted bien dice, la OEA reconoce al gobierno encargado de Venezuela. Hay más de 60 países que siguen dándole un respaldo al gobierno encargado de Venezuela. Y yo le pregunto, Juan Guaidó cumplió 3 años, el 23 de enero, en el cargo de presidente encargado. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre el gobierno interino? Sobre todo cuando vuelve a ser presidente de la Asamblea Nacional electa 2015, vuelve a ser presidente interino, pero con partidos democráticos que han cuestionado, que incluso han querido quitarlo de ese cargo, como Primera Justicia, como 20 Venezuela, que han planteado que esta figura debe ser eliminada. A su criterio, ¿cómo se debe mantener? ¿Cuál ha sido su evaluación sobre ese interinato? Bueno, esa es una pregunta difícil y la respuesta, por lo tanto, es difícil y comprometida. Pero yo no tengo ninguna razón ni freno para no decir las cosas como las pienso. Respecto de Guaidó, la persona de él, le tengo absoluta confianza, tengo la seguridad de que es un señor decente, honorable y que ha hecho todo lo que ha podido hacer tan bien como lo ha podido hacer con las limitaciones que la jaula política en la que se encuentra le impone. Eso en cuanto a él. Ahora, cuando empezó con el mantra de las 3 cosas que había que hacer, que era gobierno provisional, elecciones y no me acuerdo qué era, que ya ni me acuerdo lo que era, tenía gran popularidad. Hoy la popularidad del proyecto del interinato está en el suelo. Y está en el suelo, creo yo, no por Guaidó, aunque también un poco por culpa de él, sino por la calidad de la dirigencia. Yo adjudico al G4 y a los otros que están ahí alrededor del G4, que no son de los 4, pero que pertenecen a ese mundo, gran parte de la culpa por lo que, por el, en fin, la mala imagen que se tiene. Y diré lo siguiente, admiro a todos estos jóvenes que luchan en forma denodada, sufren. Mira tú, Requesén, ¿cuánto lleva ahí en la cárcel? Mira tú, Albán, que lo zumbaron de un 10º piso. Mira Leopoldo López, que estuvo preso no sé cuánto tiempo. Capriles, que estuvo preso no sé cuánto tiempo. Todos los que mataron. Todo eso yo lo admiro, me quito el sombrero con reverencia. Ahora, eso no hace que esas personas, inclusive Borges ha hecho mucho y con honorabilidad en lo personal. Eso no hace que tengan la experiencia para llevar adelante el proyecto que se tiene. Y aquí es donde voy a decir, mira, yo creo que si tú miras los señores que firmaron el pacto de punto fijo, Caldera, Jóbito y Betancourt, esos dirigentes, esos eran dirigentes que firmaron algo y lo cumplieron, que permitió a Venezuela tener 40 años de progreso como no los había tenido nunca antes en su historia ni después. Los dirigentes de hoy no son esos. No son esos porque no han pasado el sufrimiento, pero no han pasado la experiencia, ni tienen, a mi juicio, el sentido universal que tenían esos dirigentes de entonces. Por eso, y en resumen, creo que esta dirigencia no ha estado a la altura. Ahora, alguien puede preguntar, o tú mismo,
¿cuál dirigencia será la que esté a la altura para producir el cambio que hace falta? Justamente esa es la pregunta de las 64.000 lochas. ¿Dónde está la dirigencia? No la veo. No creo que es la que hoy dirige y no veo figuras que puedan asumir ese liderazgo. Lo más cercano que tiene la oposición, el escenario más cercano en el ámbito político son las elecciones presidenciales del 2024. Están proponiendo hacer primarias para elegir un líder. ¿Usted cree que esto es conveniente hacerlo desde ya o recuperar, por ejemplo, los partidos políticos que también se han visto muy afectados debido a la persecución, a las mismas decisiones internas de no cambiar a la dirigencia? Bueno, también para completar el elogio a los viejos líderes y a los que siguieron, a los tres que mencionamos, llámense Leoni, Carlos Andrés Pérez, en fin, Luis Herrera, esos líderes cometieron el pecado de no dejar generación de relevo. Por eso es que idos ellos, no hubo sino estos que están ahora para retomar el testigo con mucho sufrimiento y mucho coraje, pero poca efectividad. Ahora, la segunda pregunta que me hace, las primarias, ¿cómo se elige el líder? Según tu pregunta, el próximo evento es las presidenciales del 2024. Todos los esfuerzos estarán destinados a que haya alguna elección presidencial antes del 2024, como parte de la negociación de México, como parte de que vengan los marines, lo que tú quieras. Y por el lado de Maduro, el esfuerzo estará centrado en llegar hasta el 2024 y en el 2024 tratar de hacer lo necesario para perpetuarse. Ahora, en cuanto a la elección del liderazgo por primarias, yo estoy en contra de eso. Estoy a favor de que se elijan en primarias las personas que vayan a ocupar los puestos de concejales, de diputados en las asambleas estatales, etc. Pero los líderes no se eligen. Líder es líder porque se lo gana, porque tiene la personalidad requerida para que líder es el que lidera. Uno lidera y los demás lo siguen. Los líderes que tuvo Venezuela no los eligió nadie por primaria. Ni a López Contreras, ni a Medina, ni a Caldera, ni a Rómulo, no los eligió nadie por primaria. Fueron individuos que por su personalidad y por su acción, incluyendo Carlos Andrés Pérez, consiguieron liderar al colectivo. No sé si tú te acuerdas la leyenda, creo que es un cuento infantil del flautista de Hamelín. El flautista de Hamelín era un loquito que tocaba una flauta y todos los ratones lo seguían porque era el líder. Y llegó al río y todos se cayeron al río y se ahogaron. Eso es lo que pasó. Pero siguieron al líder porque el líder es el que tiene condiciones. Y esas condiciones no se eligen por primarias. Ok, bueno, muchas gracias, señor Adolfo Salgueiro, por acompañarnos. Es profesor en Derecho Internacional, por este análisis que ha hecho y agradecido por haber tocado cada uno de los temas que le pregunté. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, ha sido un placer. Será hasta una próxima entrega.